¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Cómo sienten que les fue en la casa abierta? ¿En ECA, en las demás, en inglés? ¿Creen que salieron bien? Sí, ¿Sí? Delgado, ¿tú crees que saliste bien? pienso que salió más o menos como esperaba. ¿Lo hablas por ti o por el grupo que viste? No, o sea, por mí, y por el grupo de ciencias, obviamente que pienso que todos lo hicieron bien. Perfecto. ¿Los demás? ¿Tu apreciación de la casa abierta, de donde estuvieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció? El horario es el mismo, chicos. Aquí están preguntando que el horario es el mismo. Sus padres deben revisar los grupos, el grupo de WhatsApp, donde se mandan las notificaciones, ¿verdad? Y sigo teniendo algunos inconvenientes con educación cultural artística y ustedes que no se quieren conectar, ¿verdad? Somos 32, imagínense. Y aquí por lo menos faltan ya, prácticamente faltan 10 estudiantes, ¿no? Entonces, eh, además de la apreciación de Delgado, Matthew, ¿cómo sientes que te fue en la casa abierta? ¿Cómo la viste? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, disculpe si se escucha algo de fondo, es mi hermana que está en clase. No se preocupe. Ok, pues la verdad me sentí al inicio nervioso en las prácticas, pero ya luego solo sentí alivio cuando ya me aprendí todo y pues cuando ya di, me sentí más aliviado porque dije, ya estoy libre, ya no tengo nada más que hacer. Qué bueno, me alegro. Soriano, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo te sentiste en ese desespero? ¿Cómo te sentiste al final? Estaba más nerviosa de lo que debía estar por lo que pasó, pero, pero sí salió bien, creo. Muy bien. No, no pueden decir creo, ustedes tienen que ser objetivos y decir, mire, sí, fallé en esto, no fallé en esto, lo hice bien de esta manera. Day, ¿cómo crees tú que saliste en tu participación en la casa abierta? ¿Cuál es tu apreciación de tu trabajo? Dave, ¿no qué? ¿No quieres hablar? Ay, no. ¿Significa que crees que no lo hiciste muy bien, será? Bueno, ya veremos las notas, todavía no las tengo. Cuando las tenga y yo les puedo decir. Víctor, ¿cuál es tu apreciación? ¿Qué piensas? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo viste a los demás? Todo estuvo muy bien, profe. Salieron excelentes. Felicitaciones. Espero que se gradúen bien. Qué bueno, excelente. Mira, Víctor allí me los vio excelente a todos sus compañeros, por lo menos donde él estuvo, ¿verdad? Porque recuerden que estuvo ECA y estuvo inglés y esos estuvieron separados. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, de verdad que yo en particular, pues los felicito por el esfuerzo, ¿verdad? Quizás, bueno, quizás hay unos más que tienen más esfuerzo que otros, ¿verdad? Pero eso ya es vamos a decir, como la personalidad, la forma de cada uno, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cada quien va dando poco a poco de lo que va sabiendo, de lo que va aprendiendo y los demás también nos nutrimos, nos vemos cómo las personas se expresan y transmiten su conocimiento, ¿no? Y eso creo que vamos caminando en eso. Sé que quizás hay oportunidades de mejora porque nos faltan muchos aspectos en cuanto a lo que es la expresión oral, la forma de exposición, esos elementos, bueno, hay que irlos trabajando, sobre todo porque vamos de cara a un bachillerato, ¿verdad? Ya el próximo periodo lectivo que lo tenemos casi que aquí mismo porque terminamos principios de marzo, pues tenemos que ir con todo, ¿no? Para esta nueva etapa. Eso es importante. Las personas, además de, a excepción de Villota y Albán, ¿pueden encender su cámara, por favor? Gracias. Profe, yo tengo dos dispositivos, uno para la cámara y otro para el audio. Sí, Doménica, ajá. Yo te veo, yo sé, aquí te estoy viendo. Pero estoy diciendo, por ejemplo, a Arce, a Márquez, a Benalcázar, a Ciara, a Dave, ¿verdad? Tienen que tener la cámara encendida porque de ustedes no tengo ningún reporte de nada al respecto de eso. Entonces, por favor, sí les voy a agradecer. Y ya no voy a interrumpir la clase. Si siguen con la cámara apagada, ustedes saben qué es lo que yo hago, ¿no? Entonces,
Eh, a ver, ¿alguien recuerda sobre qué estuvimos hablando en el segundo parcial? Porque ya hoy iniciamos el tercero y quiero saber para ver si hay como una introducción, algo que nos enlace, que nos una los temas, las unidades. ¿Qué estuvimos viendo en la unidad pasada? El origen de la vida. El origen de la vida, muy bien. ¿Qué vimos acerca del origen de la vida? ¿Recuerdan qué vimos del origen de la Las vida? diferentes teorías. Las diferentes teorías, ¿verdad? Muy bien, que tratan de describir o de explicar de dónde viene la vida. Muy bien, y después de que vimos el origen de la vida, ¿qué más vimos? Muy bien, vimos las eras, me escriben aquí en el chat, vimos las eras geológicas, ¿verdad? ¿Qué más? Las teorías de la evolución, muy bien, efectivamente, las teorías de la evolución, así es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado de los individuos después del proceso de evolución? Cuando las personas o los individuos están en ese proceso, ¿cómo salen de este proceso? Transformados, me dice Armijos, transformados. ¿De qué manera? ¿De qué manera les afecta positiva, negativamente este proceso de los seres vivos? Hablen, hablen, que los quiero escuchar. Los afecta positivamente ya que los permite adaptarse mejor al ambiente en el que están. Por ejemplo, ¿verdad? Ya Armijo también había escrito positivamente, porque salen mejor adaptados al medio que les rodea. Pero vamos a ver, ¿qué factores podemos, un ser vivo puede salir mejor adaptado? Porque hay diferentes formas. Cuando decimos que un individuo está más apto o mejor adaptado, ¿a qué nos referimos? ¿Sobre qué puede salir mejor adaptado según el ambiente? Posibilidades para sobrevivir. Escriben en el chat. Escobar, ¿qué puede hacer que un ser vivo no sobreviva en el ambiente, en la naturaleza? Dime un elemento. Mister, repite, no escuché. Nómbrame un elemento o un factor de la naturaleza que hace que un individuo no pueda sobrevivir. La comida. La alimentación, muy bien. La falta de comida. Segundo, ¿qué otro aspecto podemos hacer que un individuo no sobreviva? ¿Qué más? La alimentación, ¿qué más? ¿Alguien me dice? El clima. El clima. Muy bien, estamos hablando del manejo de la temperatura, el clima, alimentación, clima. ¿Qué otra cosa puede hacer que alguien no sobreviva, que un ser vivo no sobreviva en la naturaleza? Armijo me coloca la fuerza. Muy bien, ¿verdad? Que tiene que ver con el cuerpo, la fuerza. ¿Qué más? Tengo el clima, la alimentación, la fuerza. ¿Qué más? Puede hacer que un individuo no sobreviva. La falta de oxígeno. Bueno, eso lo pudiésemos poner como parte del clima, ¿no? El clima tiene lo que es el viento, todas estas cosas, la temperatura, ¿no? Entonces, repito, tenemos ya tres que me han mencionado. La alimentación, el clima, y estamos hablando de fuerza, que también puede nombrarse como características corporales. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que yo les había dicho acerca de las jirafas? ¿Alguien recuerda el ejemplo? ¿Por qué actualmente las jirafas parece que todas tienen el cuello largo? ¿Alguien recuerda esa explicación?
¿Nadie recuerda? Más ¿No? o menos. ¿Más o menos? A ver, ¿qué te recuerdas, Zambrano? Era porque no alcanzaban a comer en los árboles y estiraban el cuello, ¿no? Algo así, algo parecido. Sí. Bueno, yo no dibujo muy bien, ¿verdad? Voy a compartir aquí, por lo menos para que nos quede la imagen grabada, ¿verdad? Vamos a hablar. Aquí vamos a hablar del término de características del cuerpo, ¿verdad? Obviamente. Y estaríamos hablando del tema de la alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos aquí, no sé, el suelo, ¿verdad? El suelo. Y teníamos hierbas, ¿verdad? Obviamente teníamos la hierba aquí y teníamos grandes árboles, ¿no? Teníamos grandes árboles por acá. Habían árboles que tenían, ¿verdad? Si hacemos por aquí, aquí teníamos árboles y teníamos nuestras jirafas, que las voy a dibujar así. Teníamos jirafas de cuellos cortos, ¿verdad? Que parecían perritos, y teníamos jirafas de cuello largo, ¿no? Ahí teníamos las jirafas. Teníamos las jirafas y, por supuesto, estas que estaban aquí, las primeritas, obviamente se alimentaban de la hierba porque no podían llegar aquí. Y por aquí teníamos flores y eso que se alimentaban, y las de cuello largo. Llegó una época, ¿verdad? Obviamente invernal, en donde por eso esta fue desapareciendo, se fue escaseando este alimento. Y por supuesto, ¿qué pasó con las jirafas de cuello corto? ¿Qué pasó con No esas lograban jirafas? comer. Dígame. Comenzó a No evolucionar. lograban comer. No lograban comer. ¿Y qué pasó con ellas si no lograban comer? Morían. Morían, ¿verdad? Estas que estaban aquí, ¿verdad? Estas que estaban aquí se morían. Esto es una calavera, por lo menos con los huesitos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con estas que eran de cuello largo y si llegaban aquí arriba? Sobrevivieron. Sobrevivieron, muy bien, sobrevivieron. Y entonces, al pasar el tiempo, entonces, ¿qué tipo de jirafas tenemos al final? Las de cuello largo. Las de cuello largo. ¿Y cuál fue la razón de que solo quedaran las de cuello largo? ¿Alguien me dice cuál fue la razón por la que quedaban solo las de cuello largo? Porque podían alcanzar la comida en los árboles. Porque podían alcanzar la comida de los árboles, y con el tiempo esta característica cuello largo, en este caso estamos hablando de cuello largo, las hacías a ella más que, más fuertes, ¿o cómo? ¿Las hacía más que? Las hacía más actas, ¿verdad? En este caso quizá no hablamos de fuerza, sino que estamos hablando de una característica del cuerpo. O por ejemplo, hay un caso que se llama el de unas mariposas, ¿no? Hay unos árboles, voy a dibujarlo por aquí, tampoco se dibuja muy bien, pero aquí. Hay unos árboles cuyo tronco era de color así, blanquito, vamos a decir que era como de color blanco. Y sobre ese árbol se posaban ciertas mariposas, ¿verdad? Habían mariposas que tenían las alas blancas como esta, ¿verdad? Y habían mariposas que tenían las alas negras, ¿verdad? Las alas negras. Más suponer, estos son los árboles. Aquí están las ramas. Y por aquí estaba un hermoso y lindo depredador, un pájaro, ¿verdad? Que se comía a las mariposas. Este pájaro, ¿a qué mariposa se iba a comer? ¿Cuáles eran las mariposas que se veían más en este tronco? ¿Las negras o las blancas? ¿Quién me dice si el tronco era como blanco?
¿Cuáles mariposas se veían más? Las negras. Las negras. Entonces, ¿cuál se iba a comer el pájaro? ¿Las blancas o las negras? Dígame pues. ¿Este pájaro a quién se iba a comer? ¿A las blancas o a las negras? A las negras porque se veían más. A las negras, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, ¿qué pasaba con el número de mariposas? A ver, ¿qué pasaba con el número de mariposas blancas? Con el tiempo, con el número de mariposas blancas. Se extendía el número de mariposas blancas y disminuía el de mariposas negras. Muy bien, las negras disminuían. Perdón, que este marcador ya está. Vamos por con este. Ok. Las negras disminuían y las blancas aumentaban. ¿Cuáles eran las más aptas aquí para sobrevivir? ¿Quién me dice? ¿Cuáles eran las más aptas para sobrevivir según ese segundo ejemplo? La segunda, profe. ¿Cuáles son las segundas? ¿Cuáles son las segundas? ¿De qué color son las más aptas allí? Blancas y negras. Blancas y negras. Según el ejemplo, ¿a quién se estaban comiendo más? A las negras. A las negras, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles eran las más aptas? Las blancas. Las blancas, muy bien, las blancas eran las más aptas, las blancas, que eran las que aumentaban, podían sobrevivir más. Estas eran las más aptas. Entonces, en este caso, ¿cuál es la característica que las hace más aptas? En el caso de la jirafa, estamos hablando del tamaño del cuello. Las que tenían el cuello largo eran más aptas. ¿De qué característica estamos hablando en este ejemplo? Para hacer más aptas a las mariposas. ¿Cuál característica estamos hablando aquí, chicos? Muy bien, aquí me dijeron su color. Muy bien, el color era lo más, la característica que las hacía el color, ¿verdad? Entonces sabíamos que las blancas son las más aptas en este sentido. Muy bien. Ahora bien, les voy a hacer otra pregunta y necesito, por favor, vamos a tratar de utilizar un poquitico, sé que algunos con el audio tienen problemas, pero para poderlos escuchar, ¿verdad? Y aquí sigo anotando quiénes me están hablando, igual yo reviso y edito los videos, ¿verdad? Gracias a Diego, a Soriano y a los chicos que están participando. Vera también estuvo participando, entonces los estoy escuchando y aquí voy registrando. Eso es parte de la calificación, ¿verdad? Entonces, eso no hace falta que lo repitamos, ya ustedes deberían de estar manejando en ese sentido. Ahora, vamos a ver, ¿hay caballos en todas partes del mundo? No. No, No, ¿dónde no hay caballos, según ustedes? en la Antártida. En India. Bueno, Mati tiene razón, ¿verdad? Estamos yendo como a un clima extremo, ¿verdad? En la Antártida no hay casi animales, pero vamos a hablar a nivel general, ¿verdad? Por ejemplo, si hablo de España, Europa, ¿en Europa hay caballos? Sí, Sí. ¿Aquí en Ecuador, en América, hay caballos? Sí. sí, Sí, ok. ¿En Estados Unidos, Canadá, hay caballos? sí, Sí, ok. ¿En Rusia hay caballos? quizás. Quizás no tenemos la información. ¿Sí o no? Quizás. Posiblemente. Posiblemente. Ok. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo busco un caballo de Ecuador y lo comparo con un caballo de Europa, ¿se diferencian en algo o son exactamente iguales? Sí, hay diferencia.
Sí, tienen diferencia dependiendo de dónde estén, porque sí, es la aclimatación, los caballos se adaptan, no todos son lo mismo. Son un poco me colocan aquí, son ligeramente diferentes. ¿En qué son iguales los caballos de Europa y los caballos de América? ¿En qué son iguales? Que son caballos. Obvio, yo sé que son... Estamos comparando caballos, lo sé. Pero ¿en qué son iguales? ¿En qué son iguales? ¿Cómo yo sé que cuando los veo digo, ese es un caballo y no un perro, por decirte algo? Es que es lo único que veo. Yo digo, veo y es un caballo, es un Mira, pero caballo. Apariencia física. debe haber cosas físicas que lo caracterizan. ¿Cómo cuáles? La cola. La cola. Muy la bien. melena. La cola, Sí. ¿qué más? La melena, ¿no? Bueno, tamaño. exacto. El crin que tiene por aquí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Por su tamaño. El tamaño, muy bien, el tamaño. La anatomía del caballo. La La anatomía, la forma del hocico, esas cosas, muy bien. Las piernas, la forma de las patas, muy bien, excelente. Entonces, hay características típicas, pero sí se diferencian un poquito. Por ejemplo, si hablamos de caballos en climas donde hay momentos en que hay bastante invierno, seguramente cómo será el pelaje de ellos, con diferencia en los que son de Ecuador, donde aquí no tenemos las 4 estaciones. ¿Qué puede haber de diferente? Que allá los caballos sean un poco más en el sentido melenudos, porque veo que aquí los caballos, hay caballos que digamos tienen sus patas, sus cascos así normales, pero hay otros que en cambio tienen como que pantalones, algo así, como que es peludo por ahí abajo, y lo otro es que también a veces la melena es muy larga y la cola también. Muy bien. ¿Dónde serían más melenudos o peludos? ¿Aquí en Ecuador? ¿O en zonas donde hay más frío? Por ejemplo, no sé, Estados Unidos, Canadá, Europa. En zonas más frías, pero acá en Ecuador, bueno, yo en lo que he viajado allá a Cuenca y todo eso, sí hay caballos así melenudos por el clima frío de Cuenca y de toda la sierra en sí. Muy bien. ¿Y ustedes han visto un conejo normal y un conejo, por ejemplo, ártico? ¿Han visto cómo son los dos? ¿Por imágenes o algo así? Sí, yo sí, yo porque tenía un conejo mascota. Pero del conejo ártico o sea, he escuchado que hay, pero no sé cómo son. ¿Alguien por allí me dice? Investiga, busca. ¿Quién me dice, pues? ¿Alguien me dice? ¿No me dice? Oh, ya investigué. ¿Cómo es? Los conejos de acá, los normales son, digamos, son más, bueno, no es que digamos que pequeños, porque sí hay conejos, digamos, que viven en una estación normal y son grandes, pero en sí los conejos árticos, son un poco más grandes y además sus patas son un poco más largas, son más rápidos. Además que también estos tienen la costumbre de vivir en madrigueras, hechas de nieve o si no en cuevas. En cambio, los de acá, viven en madrigueras hechas o sea, a base de tierra y todo eso. Obviamente también está el pelaje. Los árticos son más peludos. Además de que ellos siempre, bueno, no es que siempre, sino es que los que los caracterizan son el pelaje blanco con orejas grises o si no totalmente blanco. También hay algunos que son blancos con manchas grises, pero difícilmente se las encuentra, pero la mayoría son blancos con orejas grises o son blancos totalmente. Muy bien. De hecho, Doménica nos dice en el chat algo interesante para complementar lo que está diciendo Matthew, ¿no? Por lo general, los conejos árticos, ellos cambian el color de su pelaje de acuerdo a la estación, ¿verdad? Cuando estamos en el momento de la nieve,
por lo general todo su pelaje es blanco y en momentos donde más primavera, verano, ¿verdad? Donde se ve más la vegetación, el pelaje tiende a ser un poco más oscuro o marrón. Esto los ayuda mucho a la supervivencia. Ahora, ya hemos visto, ¿verdad? A rasgos como muy generales, o hemos escuchado de los que han participado que los animales, ¿verdad? O los seres vivos pueden diferenciarse de acuerdo a geográficamente dónde están, ¿verdad? Geográficamente dónde están, lo que implica que el clima, por ejemplo, hace que estos individuos sean diferentes y, por supuesto, las condiciones de alimentación que están allí y algunos otros factores, como mencionaron en el chat, algunos del camuflaje, la fuerza, la rapidez. En el caso de la mariposa vimos el color, en el caso de la jirafa vimos el tamaño del cuello, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver tres procesos evolutivos o tres procesos, vamos a decir, geológicos de la Tierra que han hecho posible estos cambios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Verdad? Ya les voy a mostrar cuáles son los procesos que nosotros vamos a ver en esta unidad número 6, ¿no? Ok. Ok. Bueno, primero, esta es la unidad número 6 que ya está en la plataforma, ¿verdad? Se llama Origen y Evolución de la Vida, complementa la unidad número 5 y el tema número 1 que vamos a ver son procesos evolutivos de la vida. Vamos a ver tres procesos, ¿no? O tres elementos que son la deriva continental, la aparición de los fósiles, ¿verdad? O el registro fósil que hay en el subsuelo y las extinciones masivas. Hay tres procesos que se generan en la Tierra que nos dan indicio de que los individuos van cambiando y que se distribuyen de alguna manera de forma geográfica y que los individuos de una región muy particular son más o menos parecidos, ¿no? A individuos que están en otras regiones cuyas características climáticas y de vegetación son totalmente diferentes. De hecho, tenemos un ejemplo aquí mismo, cerca de nosotros, ¿verdad? Si nosotros vamos a la isla Galápagos, sabemos que hay varias islas y hay unos pájaros característicos de estas islas. Vamos a ver ustedes que son más ecuatorianos que yo. A ver, ¿cómo se llaman estas aves que están en estas islas? Piqueos de patas azules. Dime. Piqueos de patas azules. Ajá, ese es uno, pero hay uno que es estudiado característico en todos los libros de biología del mundo. Fragatas. ¿Cuál? ¿Alguien sabe cuál es ese pájaro? Que también lo estudió Darwin. Charles Darwin. Uy, no se recuerda. Dígame. ¿El pinzón? Los pinzones, muy bien. Los pinzones, vamos, hay que conocer nuestra tierra, jóvenes, para este tema de evolución, ¿verdad? En Ecuador, en Galápagos, ¿verdad? En las distintas islas hay diferentes especies de pinzones. Y a pesar de que las islas están relativamente cerca, cada una tiene una vegetación diferente que hizo que estas aves se adaptaran. Aunque son pinzones, ¿verdad? Ellos desarrollaron un tipo de especiación que los diferenció para poder sobrevivir en cada una de ellas, ¿no? Son los pinzones que están en Galápagos. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver tres procesos, ¿no? Que son la deriva continental. ¿Alguien le suena ese tema? Ese proceso de deriva continental, ¿de qué creen que vamos a hablar allí? ¿No? ¿Ni idea? Sí, profesor. Dime, San Lucas. Cuando hay una especie en específico y están, bueno, separados de otros continentes. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Excelente. De eso vamos a hablar, ¿verdad? Cuando están separados por continentes, ellos desarrollan cualidades. Pero se basa en la teoría de la tectónica de placas, que decía que al principio era un solo continente y luego con el tiempo, ¿qué pasó con ese continente? Se separaron y... Muy bien, se fueron separando y generaron climas y ubicaciones distintas, ¿verdad? Entonces, estos animales se adaptaron. Eso es la deriva continental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fósiles? A ver. ¿Cuál era la pregunta?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de fósiles? Fósiles. Hablamos de animales prehistóricos. Animales y plantas, ¿verdad? Porque también hay fósiles de plantas. Muy bien. A Mario pone animales cadavéricos. Bueno, sí, ya están muertos, obviamente, pero se convirtieron en fósil porque estaban en el subsuelo. Vamos a ver también el tema. ¿Y qué descubrimos con los fósiles? ¿Alguien recuerda qué hemos descubierto con los fósiles? El pasado de nuestra Tierra. Ajá, ¿y cómo eran los individuos del pasado a los individuos actuales? Hablando de seres vivos. Que eran muy distintos, eran Muy bien, que eran muy distintos. Ese es el segundo proceso. Y el tercer proceso son extinciones masivas. ¿Han oído hablar de lo que es una extinción masiva? Sí, cuando una especie no se adapta al clima o hay competencia por la vida. Eso puede ser un ejemplo. Pero cuando hablamos de extinción masiva, nos han dicho que unos individuos murieron casi en su totalidad por diversas razones. ¿A qué nos referimos? Por objetos celestes que iban chocando con... Por ejemplo, tenemos una teoría de un meteorito, ¿verdad? ¿Qué más? Sabemos que en la Tierra han habido eras de ¿qué? El clima. El clima, muy bien, eras de hielo, ¿verdad? O grandes glaciaciones. Y entonces estos seres vivos mueren y cuando vuelven a nacer la vida, ¿qué pasa con los individuos? Con respecto a los que ya murieron. Nacen otras especies. Nacen otras especies. Muy bien. Esos son los tres procesos que nosotros vamos a ver el día miércoles, ¿verdad? Las características de la deriva continental, el registro fósil y las extinciones masivas, las características que han hecho que la vida vaya cambiando y evolucionando. Ahora yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿usted es igual que cuando nació? ¿En tamaño, en pensamiento? No. ¿No? ¿No? ¿Estamos más evolucionados o estamos peor evolucionados? ¿Cómo sería este proceso de crecimiento? Yo he escuchado que el ser humano... De tu proceso de crecimiento, ¿eres igual que cuando naciste ahora? ¿Tu forma de pensar, de actuar, de ser? No. No. ¿Qué hay de diferente? Todo. Muy bien. Bueno, espero que este tema nos sirva para darnos cuenta que nosotros vamos cambiando y cuando hablamos de evolución no es que nos vamos a transformar en un animal, ¿verdad? Ni un extraterrestre, sino que nos convertimos en mejores seres humanos. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles para continuar viendo estos procesos evolutivos en la vida. ¿Sí? Nos vemos en clase. Chao, profe. Chao, feliz día, feliz semana.